Hola, hola. Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Se me escucha, Camila? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Primera vez por las tutorías o ya has ingresado antes? Ya, ¿qué tal? ¿De, ¿De qué carrera eres? ¿De administración, economía? Ya, administración. Ya, bueno, a ver, te voy a mandar por acá un link de un grupo de WhatsApp donde están varios chicos a los que ya se les ha dado tutoría y por ahí también en la descripción del grupo hay unos links para que entren directo a las tutorías y está ahí el horario todo en la descripción. Guarda un momento. Entonces, ya está. Ya, bueno, a ver, mientras voy buscando esto, la idea básica de estas tutorías es pues que ustedes con alguna duda que tengan respecto al curso que están llevando, que es microeconomía, este, puedan resolverla, ¿no? En este espacio. Si tienen alguna duda de algún ejercicio que han visto en clase o que les han dejado, o con algún tema en particular, ¿no? Ese es el principal propósito de esto. Copiar enlace, ya está. Viernes. Entonces, ¿hay alguna duda en específico que tengas con algún tema de lo que han visto o, o todo bien hasta ahora con las clases? Ya, qué bueno. Este, ahí he mandado el chat del grupo para que te unas y ahí también vas a encontrar un link de asistencia en la descripción que al final de las tutorías es que eh, se marca, ¿no? Para ver más o menos la asistencia de los alumnos y también después de 4 tutorías, ya pueden, me parece, reclamar o les mandan a su correo por parte de la universidad lo que es un certificado, me parece, ¿no? De aprovechamiento de las tutorías. A ver si es que me abre el PowerPoint acá y una pequeña presentación, ¿no? De esto. Mientras va cargando, a ver, si eres de administración, yo tengo acá un sílabo, pero que es de economía y negocios. Pero creo que los temas que están viendo deben ser los mismos. A ver, si no me equivoco, esta semana deben estar viendo lo que es función de producción, gráficos de isocuanta, isocostes y la tasa de sustitución técnica.
¿Es así, Camila? O están viendo otros temas? Ah, ya, genial. Bueno, no, esta es la presentación que siempre se les hace. A ver, mi nombre es Alonso Bedón Obeso, soy de la carrera de Economía en la sede de Trujillo del Molino. La idea básica de las tutorías es pues que ustedes resuelvan, como ya te dije, alguna duda que tengan en específico, pero cuando los chicos no tienen dudas, yo normalmente les refuerzo los temas del sílabo, a ver si es que por ahí todavía hay algunos puntos que todavía no comprenden bien. Y como te dije ahí en el link del grupo, en la descripción, y yo también al final por acá les paso un link de asistencia, ¿no? Donde califican cómo se han sentido con la tutoría. Y claro, ahí les indica también para que pongan el nombre del tutor, a la hora que le han dado, la satisfacción y alguna recomendación que tengan. Y con 4 tutorías dice, se les envía una constancia a tu correo institucional, ¿no? Claro, una asistencia a 4 tutorías y la mejora en el curso. Entonces, ya que esa es la presentación, vamos a ver un poco de los temas que les toca esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que es función de producción? La primera unidad han visto todo lo relacionado a lo que es teoría del consumidor. Han visto seguramente lo que es la función de utilidad, la restricción presupuestaria, las curvas de indiferencia, ¿verdad? Hasta ahí sí está todo correcto, ¿verdad, Camila? Ah, ya, genial. Entonces, el tema del análisis del productor es similar a lo que han visto con el consumidor. También vamos a tener lo que es una curva que va a representar ciertas combinaciones entre capital y trabajo, porque se asume que esos son los dos principales, eh, ¿cómo se diría? Los dos principales factores productivos para la elaboración de cualquier tipo de bien, ¿no? Entonces, si yo en un plano pongo que acá tengo lo que es usualmente se grafica así, ¿no? Acá tengo el trabajo y acá yo voy a tener lo que es el capital, que se representa con la letra K normalmente, y el trabajo se suele representar con la letra L, L de labor, que viene, que son siglas en inglés, ¿no? Ahí se me escucha bien cuando escucha bien ahí para no estar agarrando el micro cada rato. Ya, genial. Entonces yo tenía acá, ¿no? En el caso del consumidor, acá teníamos dos bienes, ¿no? Acá solíamos tener el bien X1, el bien X1 y acá el bien X2, y graficábamos puntos, ¿no? Pero acá va a ser capital y trabajo porque se asume que son los dos factores productivos para la elaboración de cualquier bien, ¿no? Entonces, eh, supongamos que yo quiero producir un bien Y, un bien Y igual a 100 unidades, ¿no? Entonces yo quiero saber cuáles son las distintas combinaciones entre capital y trabajo que me van a brindar la producción de 100 unidades del bien Y, ¿no? Entonces, supongamos que yo con 2 unidades de trabajo y con 2 unidades de capital puedo producir, voy a decir que en este punto de acá
yo produzco 100 unidades del bien Y. Y recordando, claro, que acá está la K y acá está L. Acá en ningún punto estoy graficando lo que es la producción. Simplemente yo digo que 2 de trabajo y 2 de capital me da 100 de I, ¿no? Yo quisiera verlo esto un poco mejor. Lo que tendría que hacer es usar una graficadora en 3 dimensiones, que a ver si es que me carga bien la computadora, las voy a mostrar. Pero mientras vamos haciendo eso, vamos suponiendo que otra combinación de bienes que me puede dar esta producción de 100 es, por ejemplo, eh, 3 unidades de trabajo y 1 unidad de capital, ¿no? Entonces ya tengo otro punto para producir la misma cantidad de bienes. Y yo podría seguir haciendo esto si es que el bien, por ejemplo, trabajo fueran 2 horas, fueran horas de trabajo, o sea, el trabajo medido en horas. Yo podría decir, y el capital fuera, por ejemplo, arriendo de una maquinaria también medido en horas, yo podría partir esto de acá y decir que, por ejemplo, 2 horas y media de trabajo y 2 horas y media del uso del capital me va a dar también 100 unidades de producción del bien Y, ¿no? Entonces yo podría hacer esto indefinidamente. Si tengo horas, las horas las puedo partir en minutos y los minutos en segundos. Y se me iría formando así una serie de puntos por acá, por acá. Yo podría seguir así. Lo mismo por acá, por acá. Y normalmente la forma si es que yo sigo haciendo esto, lo que yo voy a obtener va a ser una curva más o menos de este tipo, ¿no? Este tipo de curvas se les llama, acá en su sílabo está como curva, curva isocuanta. Le llama curva isocuanta principalmente porque muestra las cantidades, por eso acá tiene esta referencia de cuánta, que hace referencia a cantidad, ¿no? La cantidad de trabajo que yo necesito y en la cantidad de capital que yo también necesito para producir cierta cantidad de un bien, ¿no? En este caso es un bien Y100. O quiero producir 100 unidades de papas o de camotes. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Genial. Pues, entonces, yo quisiera formular esto de manera matemática, ¿no? Yo quisiera decir, a ver, yo voy a tener una función de producción, a ver, mi bien Y va a estar en función de qué, de las horas de trabajo que yo tengo y de las horas de capital también. Y lo especifico así, no pongo que Y, entre paréntesis, depende de L y depende de K. Entonces, yo podría decir que, ejemplo, ¿no? Que si es que yo tengo 100 horas, si la cantidad total producida del bien Y va a ser igual a que a la suma de trabajo más la suma del capital, puede ser una forma en que yo lo tenga, ¿no? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, Y igual a 2 unidades de capital y 2 unidades de I, 2 unidades, perdón, de trabajo y 2 unidades de capital, entonces yo podría decir que esto de acá me va a producir 4 unidades del bien Y. Eso es una forma de hacerlo, ¿no? Pero en economía normalmente trabajamos con unas funciones más, un poco diferentes, en las cuales a L se le eleva siempre acá un exponente alfa y acá también lo vamos a elevar a un exponente, pero que va a ser la diferencia, ¿no? Que va a ser 1 menos alfa.
Es decir, uno menos la diferencia de esto. Y esto lo hacemos con el fin de que las curvas tengan, cuando nosotros grafiquemos acá L y K, tengamos más o menos estas curvas y no tengamos otro tipo de forma geométrica que es, por ejemplo, una recta, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Porque la curva esta refleja el hecho de que existan rendimientos marginales decrecientes en la producción, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando yo utilizo más de un factor, por ejemplo, cuando yo aumento las horas de trabajo, cada vez voy a necesitar más horas de trabajo eh, para producir más cantidad de la unidad del bien. Vamos a verlo acá mejor aparte. Vamos a poner acá de nuevo otro gráfico. Así. Entonces, si es que yo me encuentro produciendo un nivel acá, donde acá tengo el capital, acá tengo el trabajo, y me encuentro en este nivel, un nivel K0 o un capital L0. Entonces, si yo utilizo más horas de trabajo en la producción, por ejemplo acá, a un nivel L1, la cantidad de capital que yo voy a tener que usar con ese nivel de trabajo va a ser K1. Voy a ponerle acá K1. Ahora, si ustedes se fijan acá, la cantidad que yo tenía que aumentar de L es todo esto de acá. Mientras que la cantidad de capital que he tenido que reducir es todo esto, ¿no? Porque si yo utilizo más de un factor eh, y quiero mantener mi producción constante, entonces tengo que quitar del otro factor, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, eh, estoy trabajando con 100 máquinas y con 100 trabajadores, y si yo aumento más trabajadores, lo normal es, y las maquinarias siguen en 100, lo normal es que mi producción aumente. Pero si yo quiero que mi producción se mantenga constante, lo que hago es disminuyo la cantidad de maquinaria, por ejemplo, pero a cambio doy más trabajadores de tal manera que se mantenga constante, ¿no? Ese es el significado de por qué me mantengo en la misma curva, ¿no? Entonces, pero si se fijan, la cantidad de trabajadores que yo tenía que aumentar es todo esto, es una distancia amplia que está reflejada por esta flecha marrón y la cantidad de capital que yo he tenido que renunciar está representada por esta flecha morada, ¿no? Entonces, esta diferencia de acá se llama delta K y esta diferencia de acá se llama delta L, ¿no? Que es refleja diferencia, ¿no? Delta K es igual a aproximadamente K0 menos K1 y delta L, a ver, y delta L es L1 menos L0. Acá también debía ser así. ¿Dónde está? Acá está. K1 para ver las variaciones, ¿no? Entonces, voy a tener esto de acá, que la tasa, acá es donde surge este concepto de tasa marginal de sustitución técnica, ¿no?
que es básicamente, me busca medir la variación de que yo hago de un producto respecto al otro, ¿no? Entonces, si yo tuviera esto de acá, yo diría que la tasa marginal de sustitución técnica es esta de acá. La variación en K sobre la variación en L, ¿no? Y podría sacar acá lo que es un coeficiente, un numerito, y me indicaría cuántas unidades de este trabajo debo yo aumentar, sacrificando, claro, capital para mantener el nivel de producción constante. Hasta ahí se entiende el concepto de tasa marginal de sustitución. Ah, ya, genial. Entonces, a ver, voy a abrirse acá la computadora, a ver si es que me deja graficar. Entonces, normalmente cuando ustedes están viendo esto en dos dimensiones, pero cuando nosotros queremos graficar lo que es, acá ya les dije implícitamente que la producción del bien Y se mantiene constante. A ver, a ver. Se mantiene constante, por eso le pongo Y sombrerito. Entonces, lo que normalmente se hace es que, o lo que normalmente se debería hacer es que esto de acá debería estar graficado como en un eje de 3 dimensiones, que va así, acá van las X, acá van la Y, y acá, no, en este caso va así, acá va acá, acá va el trabajo, y acá va la producción Y, un eje que va hacia arriba. No, entonces cuando ustedes tengan un punto acá, XK, en el plano de 2 dimensiones, esto de acá se debería graficar o tendría su contraparte acá, su imagen en un punto Y, a una altura Y, que está en el espacio, ¿no? Y si es que ustedes quisieran mantener constante ese nivel Y, a ver si carga, no carga. Entonces lo que debe pasar es que cambien K baja por acá más o menos, L aumenta hasta por acá, y en el espacio que sube hacia arriba se va a formar otro punto acá, ¿no? Y esto de acá les va a dar una curva así en el espacio, pero que si ustedes lo llevan al plano bidimensional, se les va a formar una curva así. Y esto es lo que vemos acá, ¿no? En el plano de 2 dimensiones. Voy a tratar de hacerlo acá. Y acá está, lo que les decía, este es el plano tridimensional, donde vamos a tener acá, en el eje rojo va a estar el trabajo, que lo voy a denominar X, porque la graficadora no me deja, la graficadora lo interpreta así, ¿no? X, Y y Z. El Z es el azulito. Entonces, yo voy a decir que Z, o la producción del bien Z, por ejemplo, en este caso, va a depender de X, depender de X y va a depender de Y. Yo le decía que la forma usual de hacer esto es que a X se le eleve a un exponente A y a Y se le eleve a un exponente 1 - A. Acá se le conoce como función Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, si el valor de A fuera 1, la gráfica tridimensional que yo voy a obtener es una especie de plano. Pero cuando yo voy a poner que A esté entre los valores de 0 y 1. Entonces,
Por ejemplo, si es que mm, no, pero por ejemplo, si yo le doy a el valor de 0.5, se va a formar una especie de capa. Y esto de acá se puede apreciar mejor si es que contraigo los ejes. Y si me alejo un poco. Y se ve una especie de capa, ¿no? Entonces, si yo quiero fijar acá la producción en un nivel Z, por ejemplo, yo estaba trabajando con Z igual a 100. El nivel Z igual a 100 equivale a que yo ponga un plano a la altura de 10 en el eje de las Z, que obviamente si es que yo hago que el eje este de las Y se contraiga hasta el punto cero, hasta el origen, se va a formar lo que es una recta. Ahí se ve una recta acá. Pero hablando ya en tres dimensiones, se forma esto de acá. Se ve en un plano que intercepta lo que es esta capa, esta especie de gráfica que es la función Cobb-Douglas. Y si yo quiero ver el intercepto, vemos acá, lo voy a poner acá que se ponga en acá, intersección entre dos. Y ahí está la intersección entre lo que es la función de producción y lo que es un nivel fijo de producción, ¿no? A ver. Está esto. Ahora, si ustedes ven esto desde arriba, acá es donde se forma la famosa, pues, isocuanta, ¿no? Ahora, claro, si es que yo quisiera, por ejemplo, ya no un nivel de producción igual a Z10 he puesto, ¿no? Ya, si yo quisiera un nivel de producción, por ejemplo, Z igual a 20, el siguiente plano va a estar más arriba. Parece que no se intersecta, pero sí se intersecta. Vamos a mover un poco esto de acá. A ver. Y voy a ponerle, a ver, a la función de producción le voy a dar otro color para que se note un poco mejor. Vamos a ponerle en rojo. Entonces, vemos que se intersecta por acá arriba a un nivel de producción de 20. Y vamos a graficar nuevamente esto de acá. Y vemos que se forma otra especie de curva por acá más arriba. A ver, voy a ponerlo mejor la vista gráfica. Acá está. Voy a contraer esto. Entonces tenemos otra nueva curva que está más arriba en el plano. Y si nosotros lo vemos de acá, vemos que es pues, otra curva, pero que tiene esta orientación. Lo que pasa que es esto. Este era el gráfico que teníamos ahí, ¿no? Entonces, si ustedes observan, acá yo tenía esto de acá. Un nivel de utilidad igual a... Ah, no, perdón, no es utilidad, me confundes. Un nivel de producción Z. Este es un nivel de producción Z. Nivel de producción Z igual a 20, si no, no, a 10 era, ¿no?
a 10 y acá este es un nivel de producción Z igual a 20. Entonces, yo veo que conforme está aumentando, y si yo hubiera hecho, por ejemplo, un Z, bien, un nivel de producto Z igual a 30 quizás, y hubiera salido una curva por acá, más o menos así. Otra curva así, no, más arriba. Entonces, si ustedes se fijan bien, la dirección del aumento en la producción sigue esta trayectoria aproximadamente así, ¿no? Entonces, esta flechita de acá se le llama normalmente en matemáticas vector de dirección, ¿no? Un vector de dirección o en- he visto que cuando trabajan en vez de estas mismas curvas las han tenido seguro ustedes cuando han estudiado lo que es la utilidad del consumidor, ¿no? Esta capa roja, en vez de reflejar lo que era la función de producción, reflejaba lo que era un nivel de utilidad. Y el plano este, claro, reflejaba un nivel de utilidad fijo, ¿no? Entonces, cuando estaban trabajando con la teoría del consumidor, esta flecha de acá que indica el sentido del aumento de Z se le llama senda de expansión de la renta, ¿no? Es la senda de expansión de la renta, de R de la renta. En este caso, también es una senda de expansión, pero es una senda de expansión de la producción. De la producción. ¿Hasta ahí se entiende? Me confirman, chicos, si es que hasta ahí se está entendiendo lo que es el concepto de senda de expansión de la producción. A ver si. Juan, Elizabeth y Yaneli también. ¿Se entiende? Genial. Entonces, ahora vamos a ver un poco de cómo se deriva matemáticamente lo que es esta senda de expansión de la renta, ¿no? Perdón, de la producción, ¿no? Entonces, usualmente a ustedes les dan funciones de producción, ¿no? Le dicen f que depende de allá. Le dicen f, la función de producción va a depender de L y de K, ¿no? Y les van a decir que la función de producción aproximadamente es 0,5 acá, es el trabajo elevado a la 0,5 y el capital también elevado a la 0,5. Entonces, para ya obtener esta senda de expansión de la renta existe lo que se llama la condición de Euler, ¿no? Que también se aplica en teoría del consumidor. La condición de Euler. Euler. Entonces, la condición de Euler me dice esto, ¿no? Que la derivada de la función respecto de L sobre la derivada de la función respecto de K
debe ser igual a los precios relativos, ¿no? Entonces, yo voy a asumir acá que el precio de L es W, ¿no? Este es el precio por una unidad de trabajo, ¿no? El precio del trabajo, y R va a ser el precio del capital, ¿no? R normalmente viene de renta, de las rentas que se obtiene del capital. El precio del capital. No, entonces, esto de acá yo lo igualo a los precios relativos. Les digo relativos porque está dividido salarios sobre rentas del capital. Entonces, si yo derivo la función esta respecto de L, lo que voy a tener es que este exponente 0,5 va a bajar, 0,5 lo elevo a la L, ya. Esto de acá se resta, 0,5 menos 1, queda L menos 0,5. Esta acá se mantiene constante porque no estoy derivando respecto de acá. Y todo esto de acá lo divido entre la derivada de la función, pero respecto de acá, ¿no? Ahora, esto de acá va a ser constante y esta de acá va a ser la variable. Entonces, si k es la variable, su exponente lo bajo, le resto 1 a su exponente, me queda menos 0,5. Y L pasa igual porque es constante. Y esto de acá va a seguir siendo igual a los precios relativos. Entonces, y acá puedo simplificar esto, simplifico esto. Y me queda esto de acá. L elevado a la 0,5 negativo con K a la 0,5 sobre L también a la 1 medio y K a la menos 1 medio y sigue siendo igual hasta los precios relativos. Lo siguiente que yo puedo hacer acá es, pues veo que este L de acá tiene exponente negativo, lo que puedo hacer es pasarlo abajo y este que también está con exponente negativo lo subo arriba. Entonces, este sigue así. Queda K a la 0,5, de nuevo por K, 0,5 sobre L también, 0,5 por L a la 0,5, igual a los precios relativos. Y seguimos acá, entonces esto K a la 0,5 por K a la 0,05, esto de acá es por teoría de exponentes, bases iguales, los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces yo tendría K que 0,5 más 0,5 es 1, ¿no? Y es lo mismo que poner K. Y lo mismo en el caso del denominador. Me quedaría así, L es igual a W sobre R. Ahora, una vez que yo tengo esto, lo que hago es que al capital lo dejo solito y me quedo con esta de acá. W entre R es igual a L. Y esto de acá es la senda de expansión de la renta, lo que vimos acá. Es esta flechita que sube, sube, sube así, ¿no? Es que yo tengo acá, que en este eje está acá y acá está L. Y yo grafico esta ecuación. Si me dan valores, claro, si me dan valores de W y de R, entonces yo puedo graficar la senda de expansión de la renta como esta. Me va a salir una línea probablemente, ¿no? Entonces, en el caso este de acá, que yo tenía la gráfica, ay, ojalá cargue. Ya, yo tenía esta gráfica. Voy a eliminar esto y esto. Entonces me quedo con la
función y con la, ¿cómo se llama? Y con estas curvas de isocuantas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un nivel de W igual a 20, por ejemplo, un nivel de R igual a 10, que es la renta del, del capital, y yo tuviera, la función ya está elevada a 0,5 a ambos lados, entonces lo que yo he hallado acá lo voy a graficar. Voy a poner que K, claro, acá el graficador no me entiende que K debe ir en este eje de las Y, entonces en vez de K le voy a poner Y para el ejemplo. En la graficadora va a ser igual. Y igual a W entre R. Y como en el eje de las X iba el trabajo, va a quedar así. Entonces yo voy a tener que Y es igual a W entre R. W entre R por X. Y se me ha formado un plano. Pero si yo quiero ver la intersección la intersección entre el plano y la función de producción, va a ser la senda de expansión. Claro que en dos dimensiones ustedes lo van a ver así. Una línea bien chiquitita. Acá se ve una línea chiquita, pero voy a poner la intersección entre ambos para que se note mejor. Intersección entre este y este. Y ahí está la senda de expansión de la renta, ¿no? Que me indica hacia qué dirección se incrementa ¿cómo se llama? La producción, ¿no? Entonces es esa línea negra que voy a ponerle otro color, a ver, que sale hacia allá. Vamos a ponerle azul o celeste ya. Entonces ya tengo lo que es la senda de expansión de la renta graficada. Y esta senda de expansión de la renta me va a indicar los puntos óptimos más o menos de dónde producir con el menor coste. Porque acá estamos considerando dos cosas. Estamos considerando lo que es el salario y estamos considerando lo que son la renta del capital. Entonces, de cierta manera, ya hemos incluido lo que son los costos de la producción en este gráfico. Y claro, esta condición de optimización de Euler ya está pensada ya en cómo eh, sí, estoy compartiendo. ¿Se puede ver? A ver, me confirman si se está compartiendo pantalla, si no, no lo ves. ¿El resto lo puede ver? Ah, de repente, Juan, estás teniendo problemas de conexión. A ver, trata de volverte a reconectar. Igual esto queda grabado por si lo quieren volver a ver. Entonces, les decía que ya de cierta manera Euler ya había considerado, bueno, la condición de Euler no es una condición que se dé dentro de las ciencias económicas, sino que se da dentro del ámbito de las matemáticas, pero cuando nosotros ya empezamos a trabajar con variables económicas, le empezamos a encontrar cierto sentido a las derivaciones matemáticas de las que nos valemos, ¿no? Por eso que en economía básicamente las matemáticas no son el fin, sino son una herramienta para entender mejor eh, todos los procesos que se dan. Entonces, eh, hasta acá se entiende cómo he obtenido la senda de expansión de la producción en este caso y cómo es que más o menos y cómo es el proceso y todo eso. Yaneli, Elizabeth, Camila, Juan, ¿se entiende?
Gracias, Camila. Entonces, ya teníamos acá lo que era una primera forma de entender lo que es la función de producción. Y lo siguiente acá es hablar también de algo relacionado a la producción, ¿no? Que son los costes. Entonces, la función de costes totales va a estar en función de el trabajo, del capital, del coste del trabajo y del coste del capital, asumiendo solamente dos factores productivos. Entonces, claro, algo que me faltó aclararles acá era que este proceso de acá, claro, es un análisis de largo plazo. ¿Y por qué les digo de largo plazo? Porque estamos analizando eh, que K, que el capital y el trabajo son variables. Son variables, ¿no? ¿Y por qué se diferencia el corto plazo del largo plazo? Es que en el corto plazo nosotros asumimos que tenemos un factor constante, ¿no? En corto plazo, nosotros asumimos que K es constante, ¿no? Y les dicen, no, K es, por ejemplo, igual a 2 o K es igual a 3. Cuando ustedes vean eso, les están hablando del corto plazo. Pero en el largo plazo, nosotros asumimos ya que nosotros podemos cambiar la cantidad de factores productivos, ¿no? Y esto tiene cierto sentido porque, claro, si es que yo pongo una empresa, yo tengo que asumir ya de hecho de entrada ciertos costos fijos, ¿no? Si yo quiero producir, por ejemplo, autos, yo tengo que poner tengo que tener primero o instalaciones, maquinaria y todo eso. Y eso es una cantidad de equipo que yo no puedo decir, hoy día quiero tener, por ejemplo, dos fábricas y mañana quiero tener tres. No. En cambio, el trabajo sí es variable porque yo puedo decidir contratar más trabajadores hoy y menos trabajadores mañana, ¿no? También dependiendo de la flexibilidad laboral de las leyes. Pero el trabajo es en general más variable que el capital, ¿no? Entonces, el capital va a estar asociado en el corto plazo, a ser una constante, ¿no? En corto plazo, K es constante. Pero en el largo plazo, este análisis que hemos hecho, esta condición de optimalidad, que es la condición de Euler, sí sirve. En corto plazo, un poco la cosa ya cambia porque ya no se utiliza esta condición, se utiliza la condición de que f', o sea que la derivada va a ser igual a la derivada del trabajo, se llama productividad marginal del trabajo, va a ser igual al salario real, ¿no? Y con esto ya acaban de optimizar, pero vamos a centrarnos primero en lo que es el largo plazo, ¿no? Entonces, si yo tengo que la función de producción normalmente tiene esta forma de acá, les van a decir, o los costos totales va a ser igual al trabajo por eh, el salario que yo le estoy pagando al trabajador más la renta por el capital, ¿no? Y esto de acá es mi función de costes totales. Ahora, lo que sigue acá normalmente es pues cuando ustedes ya obtienen el capital o la senda de expansión de la producción, esto de acá todavía no refleja la cantidad óptima de trabajo, no, perdón, de capital, sino que es una condición todavía, pero no me indica todavía en qué punto yo debo producir, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que en la función de costes totales, yo voy a reemplazar K. Yo tengo L por W más R, y esta K de acá, que yo he obtenido de la condición de Euler, lo voy a reemplazar acá.
Es similar al proceso que hacían cuando tenían la restricción presupuestaria, sino que en vez de restricción presupuestaria ahora es función de costes totales, ¿no? Y yo reemplazo W entre R por cantidad de trabajo. Y sigo. Entonces, vamos a seguir desarrollando esto de acá un poco más. Entonces, yo tendría que la función de costes totales es igual a L por W más, tengo R acá en el numerador y tengo R en el denominador, se cancelan y me queda así, W por L. Y esto de acá es igual a esto de acá. Que tengo esto de acá y tengo esto de acá. Es lo mismo, es como si yo tuviera acá A y acá tengo A. A más A es 2A. Entonces, en este caso no va a ser 2A, va a ser 2LW, ¿no? Ahora, esto de acá, cuando yo ya lo reemplazo, yo voy a despejar L. Entonces, voy a dejar a solita la L, le voy a llamar LD. ¿Y por qué le voy a llamar L sub D? Que es L demanda, es la cantidad óptima de la cantidad de trabajo que yo voy a demandar. Y esto de acá va a ser igual al costo total sobre 2 veces el salario. Y este coste total normalmente viene, tiene otra forma, pero ahorita déjenme lo reviso. Función de producción. Pero así es básicamente la derivación del trabajo óptimo, ¿no? Función de costos totales. ¿Hasta ahí se entendió? Ya, genial, gracias Camila. Vamos a seguir. Entonces, una vez que yo tengo ya lo que es la, la condición esta de trabajo óptimo, ya recién yo puedo derivar lo que es la cantidad óptima de, de capital, ¿no? Y para hacer eso lo que yo hago es que sustituyo este L de acá, yo lo voy a sustituir acá, en lo que es la senda de expansión de la producción, ¿no? Para obtener lo que es ya el capital óptimo. Entonces, yo voy a tener este de acá, que K, yo tenía esto, que K en la senda de expansión de la renta era W entre R por L, ¿no? W entre R por L. Pero este L de acá ya lo voy a reemplazar por este L óptimo que tiene eh, está elevado a la D, ¿no? Pero que es simplemente una notación, ¿no? Entonces, cuando ya haga esto, ya recién le puedo decir que esto de acá es el capital óptimo, ¿no? W entre R por ya. L es igual a, L es igual al costo total sobre 2W, ¿no? Entonces, acá simplifico W y me quedo con el capital óptimo. O sea, yo digo que el costo total es igual a 2 veces R.
el capital óptimo es igual al costo total sobre 2 veces el costo del capital, ¿no? 2 veces R. Entonces, lo que acá me faltaba era decirles que el costo total en los ejercicios normalmente les van a decir, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto para la producción el presupuesto es de 2.500, por ejemplo, ¿no? Entonces, el presupuesto es lo mismo que el costo total, ¿no? Porque se asume que cuando ustedes están optimizando, se van a gastar todo el presupuesto, pero de manera óptima, ¿no? Entonces, si yo les digo que acá que el presupuesto total o el costo total máximo es 2.500, ya podemos empezar a hacer algunas derivaciones, ¿no? Entonces yo tengo que LD o el trabajo óptimo va a ser igual a 2.500 sobre 2 veces el salario. Y acá también, que el capital óptimo va a ser igual a 2.500 sobre 2 veces el salario. Perdón, la renta del capital, ¿no? O lo que yo pago a la persona que me renta las maquinarias. Claro, esto todo es un análisis de largo plazo, acuérdense, ¿no? Entonces, yo había dicho por acá que W era 20 y que R era 10, ¿no? Entonces, con estos datos yo ya puedo ir graficando, ya puedo ir obteniendo mi demanda de trabajo óptima y mi demanda de capital óptima, ¿no? Esto de acá, si mal no recuerdo, también los llaman... No, 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 está bien, está bien. Son demandas óptimas de capital y de trabajo. Entonces, reemplazando, reemplazando yo tendría que la cantidad óptima de trabajo va a ser igual a 2.500 entre 2 veces de doble que es 20. Y esto de acá me va a dar, a ver si es que alguien me ayuda, a ver cuánto les da. Y acá también lo mismo hacen para hallar al capital óptimo. Esto de acá les debió quedar en 62,5. Y esto de acá les debió quedar en 125. ¿No? Entonces, yo voy a llevar esto de acá a acá a la graficadora. Acá, claro, la graficadora ya me tiene, el programa este ya me tiene todos los parámetros, entonces solamente voy a poner lo que es la función de producción, ¿no? No, perdón, la restricción, los costes, la función de costes totales, que cuando vieron teoría del consumidor se le llamaba restricción presupuestaria, en este caso es la restricción del, del productor es pues su presupuesto, ¿no? Que va a ser igual a su coste total. Entonces, voy a decir que el coste total, o Z lo voy a poner por si acaso. No, perdón, el coste total que era 2.500 debía ser igual a que, recuerden que acá, en vez de, acá en el eje de las X va el trabajo, acá va el capital, y por eso voy a poner que 2.500 es igual a W, que es el salario, por X, que representa acá en la graficadora el trabajo, más R, que es la renta del capital, por el capital, que en la graficadora lo interpreta como Y, ¿no? Y esto de acá me dio... Vamos a alejarnos un poco para ver dónde está. Me está dando este plano azul que está aquí intersecta a la... Voy a ponerle de otro color a ver si se puede apreciar mejor. Color. Voy a ponerle negro.
No, ahí está este plano que pasa, es el costo total, ¿no? Entonces voy a graficar su intercepto con la función de producción, ¿no? Que si ustedes ven es como una curva, pero desde arriba se ve como una recta. Entonces voy a mover esto un poco mejor para que se vea. Y voy a quitar esto. Entonces ahí teníamos la restricción presupuestaria óptima que se cruza también pues con la senda de expansión de la producción. Entonces, pero yo quiero saber ahora en qué nivel en qué curva, porque acá debe haber una curva a la que es tangente, ¿no? Es parecido a lo que vieron es lo mismo que vieron en lo que es teoría del consumidor, ¿no? Tenían una curva así, que era la utilidad, en este caso la producción, y tenían una restricción, que era una recta, ¿no? Y el punto donde ambos intercepten es el punto óptimo, ¿no? En este caso, a mí me salió esto, un L de 62,5, un capital de 125, pero yo todavía no sé cuánto es Y, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser calcular Y. Entonces yo tenía por acá mi función de producción, ¿no? Donde la definí acá. Entonces esta función de producción me va a servir. Voy a copiar y la voy a pegar acá. Y acá lo único que ya debemos hacer es pues reemplazar los valores óptimos, ¿no? K era 62,5, 62,5, perdón, L era 62,5 elevado a la 1 medio y K es 125 y también elevado a la 1 medio, ¿no? Y esto de acá me va a dar un nivel de producción igual a por 125, 88, 88,38 o 39 ya redondeando, ¿no? Entonces, encontré el nivel de producción óptima, ¿no? Esto de acá lo puedo graficar yo acá. Voy a decir que Y, o que la producción que era Z es igual a 88,39. Está, ¿no? Entonces la producción que acá se grafica en el eje de las Zetas, RW, intersección. Ya, voy a cambiar acá el nivel de la curva Z nomás. No quiero cargar. Ay, no quiere funcionar la graficadora, pero lo que se hubiera obtenido gráficamente en 2 dimensiones hubiera sido pues esto de acá, ¿no? Hubieran obtenido la curva de indiferencia, que es esta morada, con un nivel de producción igual a 88,39
62,39, ¿no? Acá es 62,5, 125 para el capital. Y así es como se maximiza la producción en el largo plazo, ¿no? Ese es un ejercicio práctico y por acá va a pasar lo que es, normalmente no lo trabajan o no veo que lo mencionen mucho, pero siempre pasa por ahí lo que es la senda de expansión de la producción. Este es largo plazo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Quién más está? Gracias, Camila. Yaneli, Juan, Elizabeth, ¿se entendió cómo se maximiza la producción en el largo plazo? Voy a tratar de arreglar esto. Ya está. A ver. Entonces, voy a trabajar acá con esta, ¿no? Yo voy a decir que Z, entonces, para graficar ya era 88 o el nivel de producción era 88,39, ¿no? Y se formó acá la, el plano que grafica el nivel de producción y la curva que perdón, la curva que corta a la función de producción que es la roja, a ese nivel de producción, y podemos ver que es tangente a la recta esta presupuestaria, ¿no? Ahí está, ¿no? Y eso es lo que ustedes verían en dos dimensiones, ¿no? En tres dimensiones también se ve, en tres dimensiones me parece que es mejor para que se entienda a veces por qué es una curva, por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, esto de acá, que ustedes borran todo esto, se quedan solamente con, y se quedan solamente con la curva que cruza la función de producción y la recta presupuestaria, perdón, y a la restricción del productor, pues ustedes ven gráficamente esto siempre en clase, ¿no? Pero todo esto de acá proviene pues de un proceso que ya les he explicado, ¿no? De maximizar curvas, de encontrar la senda de expansión de la producción, en el caso del consumidor es la senda de expansión de la renta, ¿no? Entonces, ese es el proceso que está detrás, pues, de siempre, de esas curvas que ustedes ven un poco raras, ¿no? ¿Por qué es una curva? ¿Por qué es tangente a la recta? Y todo eso. A ver, va quedando ya 8 minutos, chicos. Les voy pasando el link de asistencia para que lo llenen, por favor. Eh, no se olviden de llenarlo, es muy importante para que la universidad y la escuela tenga feedback de lo que está, de cómo está yendo estas tutorías, si es que está sirviendo, si no está sirviendo, ¿no? Lo llenan. El nombre, bueno, mi nombre por acá ya le he dicho, ¿no? Acá lo voy a poner de nuevo si carga el PPT. El- y si tienen alguna duda, alguna consulta que tengan todavía en este tiempo extra, podemos resolverlo.
está el nombre para que seleccionen el horario y todo eso. Y marcan la nivel de satisfacción, cómo se han sentido, si está bien, si está mal, alguna recomendación y todo eso. Y esas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Unas últimas sugerencias, conceptos, es que cuando ustedes normalmente vean ejercicios, en los ejercicios, pues les van a decir, ¿no? La función de producción es tal, ¿no? Es tal, una función así, de L y de K, perdón, de L, de K. Acá les van a poner un exponente alfa, acá un exponente beta, por ejemplo. Incluso por acá les pueden poner un 2 o un 3. Eso no es mayor problema. El proceso es el mismo, ¿no? Y si ese, claro, si el ejercicio es de largo plazo, les van a decir que W es igual a 2, que R es igual a 4, por ejemplo, les pueden dar cualquier valor, ¿no? Y les van a decir que el presupuesto o el costo total es de 2.000 unidades o 3.000 unidades. Entonces, ¿qué más? Con estas tres cosas que les dan y la función de producción, ustedes ya pueden hacer todo este proceso que hemos hecho hoy día hasta encontrar las cantidades óptimas, ¿no? Y la producción óptima también. El proceso es, como les decía, aplican la condición de Euler, ¿no? Que es esta de acá. Derivan lo que es la senda de expansión de la producción. Esta senda de expansión de la producción lo reemplazan en la función de costes que ustedes mismos lo pueden armar, ¿no? Que es el trabajo por su precio más el capital por su precio, ¿no? L por W más R por W. Reemplazan acá lo que es la senda de expansión del capital, perdón, la senda de expansión de la producción, reemplazan esta acá. También puede quedar en función de L también, no hay problema. Reemplaza si es que este L de acá ya lo hubiera despejado, hubiera quedado así, no hubiera quedado que L es igual a K sobre R por W, ¿no? Y en este caso, este L yo lo reemplazaba acá y yo despejaba después todo en función de K, ¿no? A ver. Reemplazan en la función de costes que ustedes mismos la pueden armar, la senda de expansión de la producción, despejan el trabajo y después este trabajo óptimo recién lo reemplazan acá, en lo que obtuvieron con la condición de Euler. Y una vez que ya tienen ambos valores, ya el resto es reemplazar, pues, ¿no? Si tienen el costo, tienen el precio de cada factor, pueden hallar las cantidades óptimas y una vez que tienen las cantidades óptimas, reemplazan en la función de producción para hallar la producción óptima, ¿no? Y el gráfico es, es similar a él, es como este que les estoy mostrando acá, ¿no? Una curva que están y una recta, los cuales son tangentes en un punto, ¿no? Y en ese punto es donde van las cantidades óptimas. Ay. Y claro, recuerden que todo esto es producción en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo es diferente que la próxima semana lo podemos ver, porque según el sílabo, claro, ahorita están con isocuantas, isocostes, un poco lo que es la tasa de sustitución técnica. La tasa de sustitución técnica es esta de acá, ¿no? La derivada de L sobre K, que también es similar a es lo mismo que yo les puse acá, a la variación de K sobre L, ¿no? Y esto de acá ya, para que entiendan por qué, o la variación de K sobre la variación de L es igual a la productividad marginal del trabajo sobre K, tendrían que revisar un poco lo que es ¿cómo se llama esto? Es derivación de funciones implícitas multivariable, me parece, ¿no? Hay un teorema que la otra vez también les quise poner, pero no hubo muchos chicos. No, no hubo.
No, no hubo nadie en la tutoría, entonces no lo pude desarrollar, ¿no? Se llama, voy a ponerlo acá para que lo vayan buscando si tienen curiosidad de dónde sale todo eso. Ay, qué mal, mi máquina ya se mueve. Se llama derivación. No, carga. Voy a ponerlo acá. Se colgó también. Se llama derivación de funciones implícitas, ¿no? Y multivariable, ¿no? De funciones implícitas, multivariable más o menos. En el libro que les pasé por el grupo también está como en el capítulo 11 me parece, por acá lo tengo. Claro, yo tengo la segunda edición, yo les pasé la primera. Se llama, allá, derivadas parciales, no, técnica, allá. Está, si no me equivoco, en el capítulo 15, 16 más o menos. Entre esos dos capítulos está. Multivariable. Bueno, chicos, si ya no hay dudas, eso ha sido por hoy todo. Nos vemos el miércoles que viene. Se cuidan. Hasta luego, Camila.